Una presentación. Entendido. Bueno, buenos días, buenas tardes en Ciudad de México. Pues es un gusto tener con nosotros al doctor Enrique Gastañaga. Personalmente, a mí me da mucho gusto tenerlo aquí. Él fue mi asesor, mi coasesor de maestría junto con David Hughes en el INAHOE hace ya casi 25 años. Y bueno, una pequeña reseña de Enrique. Él hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona en el 89. Después tuvo una beca Fulbright Scholar en el Fermilab. Fue también a Marie Curie Scholar en Oxford, a Research Fellow en Barcelona. Después fue investigador en el INAHOE, donde yo lo conocí. Profesor titular en la Universidad de Barcelona hasta el 2002. Am, investigador en la Universidad de Barcelona también hasta entonces. Y ahora, actualmente es profesor en el Instituto de Cosmología y Gravitación en el Reino Unido. Y bueno, Enrique es un experto pues en varias cosas en estructura de gran escala del universo, la distribución, relación entre las galaxias y la estructura de gran escala del universo, cómo las galaxias trazan la distribución de masa. Es un teórico también con muchas publicaciones, con bastantes citas. Y bueno, Enrique, te dejo con nosotros. Entonces son 50 minutos, 45, 50 minutos de charla y 10 minutos de preguntas al final. Muy bien. ¿Podéis ver la pantalla compartida? ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, primero, should I speak in English or in Spanish? Is anybody has a preference? Lo que sea más cómodo para ti, Enrique. A veces inglés es más cómodo para cosas técnicas, ¿no? No sé, como tú prefieras. Well, let me do it in English, just so that if there is someone later on that want to see it in your group, do you think this makes sense? Yeah, no, English is perfect. Okay. We want to encourage our students. ¿Alguna objeción? ¿Alguien prefiere que lo haga en castellano? No, I don't think so. We also want to encourage No. our students to No, practice. no, prefiero que lo haga castellano, pero es como él quiera. Adelante en español. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que se oponga? Se ponga. Tú decides, Enrique. Bien. Bueno, pues sí, pues lo hacemos en castellano, a ver cómo me sale. A ver si me entienden mejor que en inglés. Bien. Para asegurarme, a ver, de lo que están viendo ahora, ¿ven bien la presentación? Bien, bien. Muy bien. Em, Bien, pues quería hablarles de una forma de entender la expansión cósmica. Bueno, uno de los misterios que nos hemos encontrado en los últimos años es que al estudiar la expansión cósmica resulta que no sigue la ley que esperamos, ¿no? En las coordenadas que se suelen representar, la expansión, se esperaría que la expansión cósmica fuera decelerada debido a la atracción gravitatoria, ¿no? Al efecto de la gravedad. Sin embargo, medimos que la expansión es acelerada y esto se ha confirmado hacia los años, en el año 2000 aproximadamente, ¿no? Entre la evidencia de supernovas y de las oscilaciones de picos acústicos que se han medido tanto en la radiación cósmica como en los catálogos de galaxia, más otras observaciones independientes, todo indica que parece que la expansión cósmica tiene una componente. Aquí les muestro en
en términos de la ecuación de Einstein, esta sería la aceleración de la expansión cósmica en términos del factor de escala. Tiene una componente que sería esta constante cosmológica, que es constante, mientras que las otras componentes que serían debidas al contenido de materia y radiación, típicamente cambian con el factor de escala, ¿no? Por ejemplo, la densidad disminuye con el factor de escala a la -3, simplemente porque el volumen de materia, al expandirse el cosmos, disminuye con la densidad de materia disminuye con el volumen, ¿no? Y la presión, el término de presión, bueno, depende del tipo de componente, pero si fuera radiación, te daría una componente que va como el factor de escala a la -4 debido al corrimiento hacia el rojo de las longitudes de onda de la radiación. Bueno, hago una pequeña pausa aquí para asegurarme que me escuchan bien y que se entiende un poco lo que digo. Sí, está muy claro, Enrique. Bien, perfecto. Bueno, tampoco, no sé muy bien cuál es el nivel, pero me imagino que todo el mundo ya conoce estos temas básicos de la expansión, ¿no? Pero era para recordarles un poco la introducción. Miguel, ¿seguís viendo la pantalla principal? Sí, ¿verdad? Sí, se ve muy Bien, la bien. misma pantalla. ¿Se ve Ok. bien? Bien, entonces aquí comento que esta aparición de esta constante cosmológica ha creado mucha confusión o, bueno, mucho interés también. Esto era algo que ya se hablaba en los años 80, de que podría estar allí y, bueno, resulta complicado explicar su origen, ¿no? Y sobre esto, pues seguramente ya han tenido algunas charlas. No voy a entrar mucho en detalle con esto, pero las explicaciones más usuales es que esto quizá corresponde a una nueva forma de energía que se llama dark energy. Y el motivo por el que se habla de esta forma de energía es porque si os fijáis en esta ecuación, un tipo de materia cuya presión sea superior a, bueno, más negativa que -1/3, produce un efecto parecido a la constante cosmológica. O sea, el problema que hay es que la aceleración que medimos es positiva. Y si os fijáis en este signo, la gravedad, si no hay constante cosmológica, siempre produce aceleraciones negativas. Y esto es simplemente debido a la atracción gravitatoria. Si la densidad, la ecuación de estado de la materia en relación a densidad y presión es negativa, esto te da algo que puede ser parecido a una constante cosmológica. De hecho, si la presión es menos la radiación, ese caso concreto reproduce exactamente la constante cosmológica. Entonces, bueno, esta sería una forma de entender que hay una nueva componente de materia, que sería esta dark energy, y que tiene este comportamiento que es un poco, aparentemente, mirándolo en esta ecuación, parece un poco inusual, porque es repulsivo. En estas coordenadas produce aceleración. Y además, no solamente eso, sino que corresponde a una presión negativa. Eso se puede entender en términos de mecánica clásica como si lo que estuviera pasando es que el vacío tiene energía. Porque la idea es que si en un medio que está en expansión, la densidad siempre debería disminuir con la expansión, simplemente porque el volumen aumenta. Sin embargo, aquí lo que está pasando es que el término lambda, se mantiene constante durante toda la expansión. Y esto podría uno pensar que lo que está pasando es que al aumentar el volumen, estamos también aumentando la cantidad de vacío. O sea, si el vacío tuviera masa o tuviera energía, aumentar el volumen también aumentas
el vacío, de tal manera que siempre tienes una densidad constante. Y eso sería equivalente a esta constante cosmológica. Bueno, pues eso se le ha llamado Dark Energy y como saben, que ahora estamos gastándonos miles de millones de dólares en intentar verificar con mucho más detalle si realmente la expansión cósmica tiene este término de constante cosmológica. Todos los surveys que se han hecho hasta ahora y todas las medidas que se han hecho son consistentes con esta constante cosmológica. La otra explicación que uno podría dar es que, bueno, el problema que hay con esto del vacío es que en teoría de partículas tenemos la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, que, donde sí que podemos calcular, digamos, para entender los procesos de partículas, podemos calcular cuál sería esta energía del vacío con unas ciertas aproximaciones, ¿no? Y el problema es que esta energía del vacío, a primer orden, en teoría cuántica de campos, es infinita. Entonces hay que renormalizarla. Ese es un proceso que se utiliza para entender los propagadores de partículas y que se miden en los laboratorios y que están muy testeados. Con estos procesos de normalización, lo que obtenemos es una densidad de vacío que es 100 órdenes de magnitud más grande que la que medimos. O sea, lo que estamos midiendo es una densidad del vacío muy pequeñita, que corresponde a unas cuantas partículas por metro cúbico. Mientras que la que se podía predecir a partir de una mecánica cuántica o una teoría cuántica de campos sería una energía muchísimo más grande. Por tanto, ahí tocamos un terreno que es muy interesante, que es la relación que hay entre la gravedad y la teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha levantado mucha expectativa y después de muchas décadas intentando entenderlo, un poco la conclusión yo diría que hay, pues es que hay muchas posibles soluciones, pero digamos que ninguna satisfactoria. Entonces se ha quedado como un misterio, ¿no?, de por qué hay esta constante cosmológica. Algunos pueden pensar que puede ser una constante fundamental que aparece en las leyes de la física sin tener una justificación. Y también esto ha levantado mucho interés en hacer teorías de gravedad modificada, donde se modifica la teoría de la gravedad o bien de forma clásica o bien cuando se combina con la mecánica cuántica para entender este vacío que decía antes, que había un problema para entender el vacío cuántico que podría aparecer aquí, ¿no? La cuestión es que no tenemos una solución satisfactoria para entender lo que es esto. Y lo que yo voy a presentar es una solución que diría es altamente trivial o muy sencillita. Es simplemente estas ecuaciones que hay aquí normalmente se están interpretando en una aproximación en la que el universo es infinito. O sea, lo que se hace es que se utiliza un espacio-tiempo, que es la métrica de Freeman-Lemaitre, Robertson-Walker, que corresponde típicamente, como la gente lo asume o como se está asumiendo hoy en día y en las últimas décadas, es que esta métrica corresponde a un universo infinito, sin ningún contorno, sin ningún boundary, sino que es simplemente infinito. Y es ahí donde yo creo que simplemente fijándonos en esa aproximación donde podemos encontrar una solución. Entonces ya les adelanto la solución antes de entrar en detalle. Mi solución es una idea muy sencilla que es, bueno, obviamente este modelo donde el universo es infinito tiene que necesariamente ser una aproximación. Y esto es simplemente porque en física no existen los infinitos. De hecho, las teorías más importantes que se han desarrollado en el siglo XX, que son la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, ambas salen de precisamente asumir que no existen infinitos en la física. Un ejemplo de ello es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es finita y eso inmediatamente te da todas las transformaciones de Lorentz, la covariancia de las leyes de la física, la relatividad especial, la relatividad general. De igual manera, la mecánica cuántica sale de no asumir que uno puede obtener quantums de energía infinitamente pequeños, sino que existe un quantum que viene dado por la constante de Planck que te dice que hay un mínimo de energía
y vuelve a ser otra vez, es una forma de repeler los infinitos, ¿no? Los infinitos te darían un h igual a 0 o un c igual a infinito. Sin embargo, cuando dejamos esta aproximación y vamos a teorías finitas, hemos descubierto nuevas leyes de la física. Entonces, mi propuesta es simplemente, bueno, hagamos un modelo que sea consistente con las observaciones, pero que en vez de ser infinito, sea finito. Y ese modelo, lo primero que te da, obviamente, si es finito, es una masa finita. Y esa masa finita, mi propuesta es que va a ser la constante cosmológica. O sea, que la constante cosmológica no es más que una medición directa de cuál es la masa finita de nuestro universo. Bueno, pues esta es la introducción y ahora voy a entrar más en detalle, pero paro un momento aquí para preguntar si hay alguna pregunta o algo que haya dicho que suene raro antes de entrar en detalle. Parece que no. No, está muy claro. Bien. Seguimos adelante entonces. ¿Es demasiado básico por ahora o cómo? ¿O está bien? No, está muy bien. Bien. Bueno, pues paso a la siguiente. A ver, la siguiente transparencia es esta. Lo primero que quería explicarles, porque es relevante para la charla, aunque en realidad no es esencial para mi interpretación. Esto, si queréis, es un poco anecdótico, pero sirve para entender algunos conceptos que voy a mencionar. Es el concepto de un agujero negro. Como saben, una forma de entenderlo es simplemente resolver las ecuaciones de Einstein en vacío, y esto te da una métrica de Schwarzschild. Y esta métrica de Schwarzschild se puede interpretar muy fácilmente con una analogía newtoniana que funciona muy bien, que es pensar en la velocidad de escape de un sistema con una masa finita. Por ejemplo, esto podría ser la masa del Sol, de nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta tiene una determinada masa y entonces para escapar a la fuerza gravitatoria del planeta necesitamos una velocidad de escape. Es la que utilizamos para lanzar cohetes, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede calcular la energía de escape? Se puede hacer a partir de clásicamente, de buscar que la energía cinética, que es la que le vamos a dar al cohete, sería dada por la velocidad de escape, tiene que ser igual a la energía potencial que corresponde a la masa interior por el radio de la Tierra, el sitio donde estemos para hacer el lanzamiento. ¿Vale? Si igualamos estas dos formas de energía, esto correspondería a energía cero, tendríamos la velocidad suficiente para escapar a la atracción gravitatoria. Por eso tenemos energía cero. Eso quiere decir que llegaríamos con velocidad cero al infinito, ¿no? Esta sería la situación clásica. Bueno, resulta que esta condición es exactamente la misma que te da la métrica de Schwarzschild. Y la interpretación es parecida. Entonces, lo que te dice esta condición es que si efectivamente ahora introducimos, que esto es una característica de la relatividad, que la velocidad máxima que puede obtener cualquier evento es la velocidad de la luz, y por ejemplo aquí utilizamos unidades donde la velocidad de la luz es 1, esto nos da lo que se llama el radio de Schwarzschild, que es, si os fijáis, si aquí ponemos 1 o velocidad de la luz, esto nos da un radio en función de la masa. Lo que quiere esto decir es que si concentramos toda esta masa en un radio inferior a al radio de Schwarzschild, que también se le llama horizonte de eventos, event horizon, o gravitational radius, radio gravitatorio, esto quiere decir que en un planeta o en un sistema donde la masa esté concentrada dentro de este radio, la velocidad de escape siempre es superior a la velocidad de la luz. ¿Vale? Y esto es lo que define un agujero negro. Para aquellos que hayan estudiado relatividad general, una forma más interesante de ver esto
es pensar en los conos de luz. Los conos de luz nos dicen hacia dónde podemos evolucionar. En esta dirección tenemos el tiempo, en esta dirección tenemos espacio. Aquí estoy mostrando un cono de luz. La parte roja del cono de luz es el pasado y la parte azul es el futuro. ¿Vale? Los eventos que van a la velocidad de la luz son los que están en la diagonal, y los eventos que van a velocidades menores que la luz son los que están aquí apuntando hacia el futuro. No puede haber eventos que estén fuera del cono de luz porque van a velocidades superiores a la de la luz. Entonces, una forma de entender lo que pasa con un agujero negro es que deforma los conos de luz de tal manera que cuando te acercas al agujero negro, el cono de luz solo te permite ir del pasado al futuro, que quiere decir que solo te permite entrar o caer dentro del agujero negro, pero no te permite salir, porque el cono de luz se tuerce de esta manera y, por tanto, por causalidad, la causalidad es la que te dice que tienes que estar dentro del cono de luz, no hay forma de salir. Y esto es equivalente a decir que la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz. Se me ha apagado la luz. Vale. Si no me muevo, se apaga la luz de la oficina por razones energéticas. Bien. Bueno, aquí lo que quería comentar es que fijaros en un detalle interesante. Para una masa solar, el radio de Schwarzschild son 2,9 kilómetros. Eso quiere decir que si cogemos toda la masa del Sol y la concentramos dentro de 2,9 kilómetros, obtendríamos un agujero negro. ¿Vale? Eso también sucedería si no hubiera presión. O sea, si se acaba el combustible nuclear y no hay una explosión en forma de supernova, el Sol colapsaría en un agujero negro, de tal manera que nada podría escapar, y el radio de Schwarzschild, o sea, como veríamos el Sol desde fuera, sería como un agujero negro con una masa solar y un radio de 2,9 kilómetros. ¿De acuerdo? Una cosa interesante es preguntarse cuál sería la densidad de un agujero negro. Entonces, aquí tenéis, esta sería la expresión, que sería la masa entre el volumen, pero fijaros que si ponemos cuál sería la densidad que se ve desde fuera, como lo único que vemos es el radio de Schwarzschild, no podemos ver más porque cualquier cosa que entre no sale y por tanto la luz tampoco sale. La densidad de un agujero negro es la masa entre el volumen, pero como la masa y el radio de Schwarzschild están relacionados con esta ecuación, que es la que nos da la velocidad de escape igual a 1, resulta que la densidad de un agujero negro solo depende de su masa o de su radio, ¿vale? Y depende como el radio a la -2 o la masa a la -2. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más grande es el agujero negro, por ejemplo, un agujero supermasivo en nuestra galaxia, el radio de Schwarzschild será más grande, pero la densidad también será menor, mucho menor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la densidad de un agujero negro, que es una masa solar por 2,9 kilómetros, sería la densidad de un agujero negro de una masa solar. Para un agujero negro de 1 millón de masas solares es 10 a la 12 veces menor. ¿De acuerdo? O sea que los agujeros negros estelares tienen una densidad muy alta, pero los agujeros negros supermasivos tienen una densidad muy baja. Esto es importante porque, bueno, es darse cuenta de que cuando los agujeros negros son muy grandes, en realidad su densidad es muy pequeña y las fuerzas gravitatorias de marea, cuando te acercas al agujero negro, son pequeñas, no son grandes. Para un objeto pequeño. Bien. Esto es una pequeña introducción. No sé si hay aquí alguna pregunta o sigo adelante. ¿Alguna pregunta o comentario sobre agujeros negros? Bien, ahora vamos a saltar al modelo cosmológico
el modelo cosmológico de la métrica de Freeman, Lemaitre-Robertson-Walker, es un modelo muy sencillito que corresponde a utilizar lo que se llama el principio cosmológico o la evidencia observacional de que parece que en un tiempo cósmico dado la densidad a muy grandes escalas del universo parece igual en diferentes posiciones. Eso lo sabemos un poco experimentalmente, pero también podría ser una hipótesis, digamos, teórica, porque digamos que uno tiende a empezar con un modelo muy sencillo donde aproximamos nuestro universo como un universo de densidad constante. Esta densidad es constante en un momento dado, en un tiempo cósmico dado, pero a medida que el universo evoluciona, la homogeneidad inmediatamente te implica que la única forma de conseguir que el universo sea homogéneo a diferentes tiempos es precisamente que crezca el factor de escala o digamos el crecimiento o decrecimiento de este sistema. Este sistema no puede ser estático, que es lo que planteó inicialmente Einstein, un universo homogéneo y estático. Eso no es posible porque la gravedad no te permite un sistema estático con densidad constante. Simplemente la gravedad hace que el sistema tiende a decrecer o si tiene inercia, por ejemplo, porque hubo una explosión anteriormente o por unas condiciones iniciales anteriores, entonces puede expandirse. Pero lo interesante de esta ecuación es que tanto desde el punto de vista clásico como desde el punto de vista relativista, para conseguir que sea homogéneo a lo largo del tiempo, necesariamente todas las escalas tienen que aumentar simultáneamente con el mismo factor de escala. Esto es lo que muestro aquí. Y esto inmediatamente te da la expansión, la ley de expansión de Hubble, que como sabéis, de hecho, es como se descubrió este modelo. Primero se midió la ley de expansión de Hubble, que es esta, que dice que la velocidad de expansión, esto por ejemplo quiere decir la velocidad entre dos galaxias lejanas, es proporcional a la distancia entre ellas. Cuanto más lejos, más velocidad. Esto es necesario porque es la única forma en que uno puede tener un sistema que sea homogéneo. Si queremos que sea homogéneo, esto implica la ley de expansión de Hubble. Pues bien, resulta que uno puede plantearse las ecuaciones de Einstein, que son las que mostraba aquí, para este caso, y la solución es justamente exactamente la misma que teníamos aquí para un agujero negro. Es muy sencillita. O sea, el equivalente newtoniano de la solución de las ecuaciones de Einstein en relatividad general, donde uno asume un universo en principio infinito y homogéneo, es exactamente igual que una ecuación de Newton, donde en un punto arbitrario del espacio ponemos un observador y a un cierto radio r preguntamos cuál es la velocidad de una partícula de prueba debida a la fuerza gravitatoria. Uno cumple esta ecuación y esta ecuación, exactamente esta, te da lo que se llama la ley de Freeman, que la ley de Freeman aquí está, por ejemplo aquí, esta es la ley de Freeman. Te dice que este radio, que era un radio imaginario, como decía, tiene que ser proporcional al factor de escala por, esto le llamamos nosotros las coordenadas comóviles, que son las coordenadas a día de hoy. O sea, las coordenadas en un momento dado, que serían, tomamos como referencia las que hay hoy en día, las que tendríamos a tiempo de hoy, cambian con un factor de escala, que es una función del tiempo, y si igualamos la energía cinética a la energía potencial, para un cuerpo que tiene densidad constante, aquí tendríamos masa es igual a ρ por r al cubo, y aquí nos quedaría ρ por r cuadrado. Entonces, si os fijáis, esta ecuación nos da que r punto al cuadrado entre r cuadrado es proporcional a ρ. De tal manera que las posiciones
comunes, estas se van, porque tenemos R punto entre R al cuadrado, y solo nos queda el factor de escala, A punto al cuadrado entre A, que es proporcional a ρ. Esta es exactamente la misma ecuación. Lo único que, bueno, yo ahora la acabo de derivar de forma clásica. Si uno lo hace con todo el rigor de la relatividad general, obtiene exactamente la misma ecuación. Bien, esta es la ecuación fundamental. O sea, con esta ecuación lo que hacemos es traducir medidas, por ejemplo, de la ley de Hubble, las medimos H, y H es justamente, te da el factor de expansión al cuadrado. Por tanto, podemos por un lado medir cómo se expande el universo a partir de medir H a diferentes tiempos, y por otro lado medimos la densidad. Y es justamente de estas medidas, de esta ecuación y de estas medidas, que uno obtiene esta constante cosmológica. O sea, lo que obtiene es que, bueno, aquí he puesto la aceleración, es simplemente la derivada de la ecuación anterior. Esto se toma una derivada y va de una a otra, o sea, es exactamente la misma ecuación. Pero lo que vemos aquí es que cuando medimos H, encontramos un término adicional que sería esta constante cosmológica. Si no ponemos ese término adicional, lo que obtenemos es lo que pensábamos hace aproximadamente 20 o 30 años, que la ley de expansión tendría que darnos la densidad del universo. Cuando medimos la densidad del cosmos alrededor nuestro, a base de contar cuántas galaxias hay y cuánto pesa cada galaxia, nos sale una densidad de galaxias que coincide milagrosamente con, o digamos, a partir de esta ecuación, coincide con el ritmo de expansión del universo. ¿Vale? Estas son dos medidas totalmente distintas. Por un lado, medimos el ritmo de expansión a partir de medir distancias y velocidades, y por otro lado, podemos medir la densidad a partir de medir luminosidades y pesar cuánto pesa cada galaxia, ¿no? Esta ecuación a primer orden da bien, pero como comentaba, cuando uno lo mira con más precisión, encuentra que hay un término adicional que sería esta constante cosmológica. Antes de entrar ahí, ahora voy a utilizar la analogía del black hole, porque resulta que cuando el ritmo de expansión A punto entre A se hace igual a 1, eso corresponde justamente, clásicamente corresponde a una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz, porque aquí estoy utilizando unidades de velocidad de la luz igual a 1. Justamente, cuando esta ecuación la igualamos a 1, esto nos da que el ritmo de expansión en ese tiempo o en esa distancia, porque fijaros que el ritmo de expansión aquí, digamos que cuanto uno se va más lejos, también corresponde a tiempos más antiguos, porque la luz tarda un tiempo en llegar. Por tanto, cuanto más lejos vamos, más atrás en el tiempo vamos, el ritmo de expansión es más grande. Y esto hace que la cantidad 1 entre h, que tiene dimensiones de distancia, fijaros que h tiene dimensiones de tiempo a la menos 1, porque va como la derivada de a. Por tanto, h es un ritmo, tiene unidades de tiempo. El inverso de h es una distancia, cuando usamos unidades de c igual a 1. El inverso de h se llama el horizonte de Hubble. Y esto quiere decir que cuando miras la ley de Hubble, cuando h es 1 entre r, r punto se hace igual a 1 y te da justamente la velocidad de escape de un agujero negro. O sea, esto lo que quiere decir es que al entender la expansión cósmica, nos aparece un horizonte, que es que nos aparece que a unas distancias muy grandes, esto son distancias grandes, esto corresponde típicamente el horizonte a unos cuantos miles de megaparsecs, ¿vale? O sea que son miles de millones de años luz. A esas distancias, el ritmo de expansión observado por nosotros corresponde a la velocidad de la luz.
Y justamente eso corresponde, lo que se llama en relatividad general, a un horizonte. Este horizonte es muy interesante porque, tal y como sucedía con un agujero negro, nada puede traspasar este horizonte hacia afuera. O sea, las cosas pueden entrar, o sea, a medida que se expande el universo, es como si tuviéramos un agujero negro, un horizonte. No es exactamente un agujero negro porque es dinámico, ¿vale? Pero sería el equivalente. Es como si fuera el radio gravitacional de un agujero negro, pero que en vez de ser estático, como en el caso del agujero negro de Schwarzschild, se mueve y se va expandiendo, ¿de acuerdo? Al expandirse, las cosas entran, las cosas que hay fuera, el universo va, digamos, no, el universo se va expandiendo proporcional al factor de escala, como indica aquí, pero el radio de Schwarzschild, perdón, sí, el equivalente al radio de Schwarzschild, que sería el radio de Hubble, en este caso dinámico, va más deprisa que el ritmo de expansión. Y esto hace que se genere lo que se llama, lo he mostrado aquí, este sería el radio de Hubble. El radio de Hubble, a partir de esta ecuación, podemos ver que aumenta como el factor de escala a la 3 medios, mientras que las distancias, por ejemplo, la distancia entre dos galaxias, aumenta como el factor de escala linealmente. Entonces aquí podéis ver que el radio de Hubble va más rápido que la expansión del cosmos, o que la expansión entre dos galaxias en el cosmos. Y esto lo que hace es que galaxias que están fuera del radio de Hubble entren dentro del radio de Hubble, ¿vale? Esta situación genera un problema que se llama el problema del horizonte, que es el problema de que si realmente las cosas solo pueden entrar y no pueden salir, y uno mira hacia atrás en el tiempo, en la expansión cósmica, uno se da cuenta de que lo que está dentro, que es lo que hay alrededor nuestro, ¿no? Sería la expansión alrededor nuestro, todo esto que está aquí dentro, en algún momento dado, estaba fuera y entró. ¿De acuerdo? Todas las cosas entran, nada sale. Esto genera el problema de que, bueno, si estaban fuera y el universo realmente proviene de un Big Bang, de un primer momento, que es así de extrapolar este modelo hacia atrás, si extrapolas este modelo hacia atrás, hay un tiempo donde todas estas distancias acaban en un único punto. Digamos que A va hacia cero. Resolviendo esta ecuación diferencial, uno ve que, por ejemplo, si el universo está dominado por materia, A escala con la temperatura a la menos 3 medios y con el tiempo a menos 3 medios. Esto quiere decir que hay un tiempo característico donde el factor de escala se hace cero y todo el cosmos aparece en un punto. O sea, este infinito que decíamos antes queda. Esto obviamente es un absurdo, pero es la teoría del Big Bang, ¿no? Es extrapolar hacia atrás lo que estamos haciendo. Pero lo que quería comentar es que esto te genera el problema del horizonte, que es que todo lo que estamos viendo hoy en día proviene de fuera del horizonte gravitatorio. Y si está fuera del horizonte gravitatorio, esto quiere decir que nunca las leyes de la física no pueden explicar esta estructura de dónde viene, porque digamos que todas provienen del primer instante, ¿no? Estaban ahí las condiciones iniciales. Bien, este problema se llama el problema del horizonte y, como quizás ya saben, se ha resuelto o se resuelve típicamente con la idea de el universo inflacionario, o sea que antes de llegar a este Big Bang hubo una época donde el universo estuvo dominado por una energía del vacío parecido a la constante cosmológica que medimos ahora, y eso se puede explicar de diferentes maneras, pero el universo estuvo sometido a una energía constante, como les decía, parecida a lambda, y si ponéis aquí una constante, ahora podéis ver que las cosas que están entrando ahora, aunque vengan de una zona que no está en contacto causal ni nunca lo ha estado, si hay una época de inflación, sí que estuvieron en contacto causal durante esta época de inflación anteriormente.
Esto es una forma de entender, esto ya se entendió un poco en los años 80 con las teorías de inflación, pero vuelve a ser un poco un misterio, no se entiende muy bien cuáles son las condiciones iniciales de este modelo de inflación, ¿no? O sea que vamos, digamos, creando parches o, digamos, predicciones que se van verificando de alguna manera, que nos sirven para ir entendiendo las observaciones, pero que vuelven a generaros la pregunta de qué había antes, ¿no? Bien, esto que he explicado hasta ahora, lo que te indica es que efectivamente sí que en el modelo de inflación hay modelos que vuelven a ser modelos de gravitación cuántica o, si queréis, son teoría cuántica de campos en un espacio curvo, ¿vale? Ese régimen donde combinas la teoría cuántica de campos con la gravedad es un régimen al que no tenemos evidencias en los laboratorios porque no se pueden testear. Las únicas evidencias que tenemos son astronómicas. Este es el régimen donde, por ejemplo, ocurre con las estrellas cuando explotan, o simplemente para entender una estrella de neutrones o una enana blanca, uno tiene que entrar en ese régimen donde combina la mecánica cuántica con la gravedad. Bien, pues avancemos un poco más para acabar dónde entra mi modelo. Lo que quería decir es que al tener una lambda, lo que obtenemos, si os fijáis, cuando aquí añadimos una constante a esta ecuación, esto es equivalente a decir que tenemos una densidad constante que no cambia con el tiempo, ¿vale? Y esto era lo que era la constante cosmológica. También esto es lo que es la época de inflación. Pues bien, la situación con la que nos encontramos es que para entender la expansión cósmica tenemos una época en la que estamos viviendo ahora donde el universo se está expandiendo, pero en el pasado y en el futuro iremos a una situación donde el ritmo de expansión es constante. El que el ritmo de expansión sea constante se puede interpretar como una expansión exponencial, pero en otro sistema de coordenadas, en un sistema de coordenadas donde no te mueves con la expansión, sino que ves la expansión desde fuera, eso corresponde a un universo estático, ¿vale? O sea que tenemos un universo que en ciertas coordenadas es estático al principio, estático al final, o si queréis es exponencial al principio, exponencial al final, y entre medio tenemos un universo en expansión que es el que estamos midiendo ahora. Bien, entonces la estructura causal de este modelo, que es el modelo estándar, esto que estoy explicando es totalmente estándar. Esto es lo que te explican cuando vas a la escuela y te hacen el curso de cosmología para estudiantes, ¿no? En este modelo tenemos esta situación, que en un instante dado la densidad del cosmos es igual en todas partes, ad infinitum. Sin embargo, tenemos unos horizontes que son el horizonte de Hubble. La constante cosmológica nos da otro horizonte que es muy parecido al horizonte de Schwarzschild, que sería este negro. Este es constante. O sea que, así como el horizonte de Hubble cambia con el tiempo, y por tanto yo decía que aunque tiene una analogía con el agujero negro, no es un agujero negro porque el radio gravitacional cambia con el tiempo. Sin embargo, en un agujero negro el radio gravitacional es constante, es estático, esto es una solución estática. Pues bien, la constante cosmológica corresponde también a un radio estático. Entonces, la estructura causal que tenemos es esta. Si miramos el radio de una esfera en el universo, cómo evoluciona con el tiempo, que sería el factor de escala, aquí lo pongo en escala logarítmicas, tenemos el radio de Hubble, que durante la inflación es constante, luego crece, y luego tenemos la constante cosmológica, que sería aquí un radio constante, y tenemos el radio que te da la expansión cósmica, que sería qué región del cielo está causalmente conectada, que sería esta roja, que está entre medio de las dos. La línea verde es el universo observable, o
sea, nosotros estamos aquí, a nosotros nos llegan fotones que todos están en esta línea verde. O sea, todo lo que observamos en el cosmos viene de esta línea verde. Cuanto más atrás en el tiempo, más grande. Y luego, sin embargo, llega un momento en que disminuye, y esto es simplemente porque como el universo se está expandiendo, cuando miras hacia atrás en el tiempo, inicialmente recorres distancias cada vez más grandes, pero debido a que el universo se está contrayendo, cuando miráis hacia atrás en el tiempo, llega un momento en que esa distancia, en vez de ser más grande, físicamente es más pequeña, porque hay una contracción. Y por tanto, lo que vemos en el cosmos, primero aumenta en volumen a medida que miramos hacia atrás y luego vuelve a nosotros, simplemente porque todo, mirando hacia atrás, todo proviene del mismo punto, digamos. Esta es la estructura extraña del universo en expansión. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Digamos, el fondo de la charla, ¿no? La propuesta que yo hago, dadas estas cosas que son un poco raras de entender, ¿cómo puede ser que físicamente la densidad sea igual en todas estas zonas que causalmente tienen una estructura muy distinta? Por ejemplo, estas zonas fuera de la constante cosmológica están causalmente separadas de las zonas internas y nunca han estado en contacto, ni siquiera durante la inflación. Tenían estas zonas aquí púrpuras. La inflación lo que te hace es que te pone esta zona amarilla en contacto, entonces te permite una estructura causal para las perturbaciones que están entrando ahora, pero sin embargo, si el universo realmente es infinito, existen zonas del universo donde la densidad es constante y sin embargo nunca han estado en contacto causal. Esto físicamente es muy extraño. Mi propuesta es que todo esto que he explicado hasta ahora, desde aquí, se puede reproducir exactamente también con un universo finito en vez de infinito. ¿Vale? De hecho, los dos primeros modelos que presentaron estos, que fueron Lemaitre y Freeman, en los años 20 y 30, Lemaitre lo hizo en los años 20, él fue, como sabéis, el primero que propuso la ley de expansión de Hubble y que además la interpretó como una ley de expansión del cosmos. En su tesis doctoral ya propuso un modelo del universo finito que es exactamente el mismo que acabo de explicar aquí. La única diferencia es que es finito en vez de infinito. Freeman también consideró este modelo, pero por algún motivo, hoy en día en los libros de texto solo se habla del universo infinito y no del finito. Si uno deja de aproximar que el universo es infinito y que es finito, obtiene exactamente las mismas ecuaciones. Las ecuaciones no cambian. Lo único que cambia es que la región donde la densidad es constante es una región finita. ¿De acuerdo? Hay una masa finita y hay una región finita. Y esta región finita la podemos identificar simplemente con la región que está causalmente conectada, que viene dado por este radio R, que uno puede calcular simplemente de la expansión cósmica. Entonces, cuando uno hace esta interpretación de que es finita, un poco el resultado técnico de mi paper es que si ahora ponemos que el universo es finito, hay que cambiar las ecuaciones de Einstein. Y esto se conoce porque aparece un término de contorno que se llama Gibbons-Hawking-York Boundary Term. Esto viene de que las ecuaciones de Einstein las puede uno obtener a partir son ecuaciones del movimiento que las puede obtener a partir de un principio variacional, a partir de coger la acción, usar un lagrangiano y hacer un principio variacional. Ahí obtenemos las ecuaciones que se llaman, las ecuaciones de Einstein son las equivalentes a las ecuaciones de Euler de un sistema físico tradicional. Pues bien, si el sistema en vez de ser infinito es finito, hay que añadir un término de boundary, porque las ecuaciones asumen que no hay términos de boundary, ¿vale? Cuando uno añade este término de boundary, yo lo que he hecho, el cálculo que he hecho, que no les voy a explicar aquí, pero que pueden ver en el paper o me pueden hacer preguntas y lo puedo explicar un poco, es un cálculo de relatividad general donde calculo cuál es este término de boundary. Y este término de boundary
viene dado exactamente por la masa que hay dentro de este boundary. ¿De acuerdo? O sea que la constante cosmológica aparece exactamente, este sería el radio correspondiente a esa masa, el radio de Schwarzschild correspondiente a la masa. O sea que al tener una masa finita, te aparece un radio gravitacional y este radio gravitacional es justamente el que te da el término de la constante cosmológica. ¿Vale? Este es el cálculo. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que tenemos dos opciones. Lo que yo he demostrado un poco en mis papers es que si uno es un observador que es interior a esta masa finita, que sería nuestro universo, la métrica que ve, lo que observa, es exactamente lo mismo que en un universo infinito. La única diferencia es que en estas zonas que no están conectadas causalmente, yo asumo que no hay nada. Mientras que en el modelo estándar lo que se asume es que ahí hay la misma densidad que en el interior, a pesar de que no hay una conexión causal entre estas dos. ¿De acuerdo? De tal manera que la situación en la que estamos ahora es... He vuelto a apagar la luz. Pero... Ups. Vale. Sí, perdón, es que me tengo que levantar porque se me apaga la luz de la oficina. Bien, la situación en la que estamos es, estamos dentro de este universo finito, con una masa finita, y resulta que estamos expandiéndonos dentro, pero el radio de Schwarzschild correspondiente a nuestra masa está fuera de nuestro universo. Y es por eso que yo le llamo el Black Hole Universe, el universo agujero negro. Ahora acabo de recordar que en México no dicen agujero negro, dicen, ¿cómo era? Hay otro nombre, ¿no? Miguel, ¿tú te acuerdas? Hoyo ¿Cuál negro. es el nombre? Hoyo, ¿no? Hoyo negro. Bien, no sé si me acordaré de repetir hoyo negro, pero bueno, si digo agujero negro me entienden, ¿no? Bien. Pues bien, bueno, esto es anecdótico. En realidad, lo que es importante es que si hay una masa finita, hay un radio de Schwarzschild asociado, hay un radio gravitacional, y que este radio gravitacional es mayor que el radio observacional. O sea, este sería el universo observacional, esta línea verde, y el radio de gravitacional correspondiente a la masa de nuestro universo, que la medimos a través de la constante cosmológica, es mayor y por tanto está fuera de nuestro alcance. Bien, avanzo un poquito más. Bueno, hasta aquí está mi charla. O sea, esto es lo que quería explicar. Esto es lo que explico en este paper, que pueden ver con más detalle. Está publicado en Motley Notices este año, es un letter, donde explico que la masa de nuestro universo, si asumimos que el universo es finito, entonces podemos entender lo que es la constante cosmológica. Sería la masa del universo. ¿Vale? Mi argumentación y lo que intento demostrar en mis artículos es que esto es equivalente a un universo infinito. Observacionalmente no hay diferencias. La única diferencia es justamente la constante cosmológica, que es algo que no sabemos explicar de otra manera. ¿De acuerdo? O sea, nosotros esto lo medimos con una constante cosmológica y sería un término de contorno debido a que tenemos una masa finita. Si queréis, físicamente, la analogía newtoniana es que en realidad esta masa finita actúa como si fuera una ley de Hooke, como si fuera una goma elástica. Y lo que hace es que es el mecanismo que nos impide salir del agujero negro donde estamos. ¿De acuerdo? O sea, antes habíamos dicho que nada podía salir de un agujero negro. ¿Cuál es el mecanismo físico? El mecanismo físico es precisamente que esta lambda, este término de contorno, aparece como una fuerza que es atractiva, no repulsiva, y que además, digamos, de la fuerza de la gravedad, esta ley de repulsión, tipo ley de Hooke, te impide salir del radio de Schwarzschild. Y es por eso que ahora estamos midiendo
que el ritmo de expansión del universo tiene esta constante cosmológica. Lo que puede sonar un poco confuso en esta explicación es que seguramente han oído hablar de que el universo se está acelerando y que esta aceleración corresponde a una fuerza repulsiva. Y yo, sin embargo, estoy argumentando que es debido a la masa, y eso sería una fuerza atractiva. Parece que estoy diciendo lo contrario. Estas dos cosas no son incompatibles. Lo que está pasando aquí es que hay dos sistemas de referencia diferentes. Uno es, digamos, un sistema de coordenadas comóviles, que es los que el cosmólogo suele utilizar. Este sistema de referencia comóvil es defectuoso en el sentido de que lo que se llama es un sistema que se llama time-like, space-like. Corresponde a un tiempo fijo. O sea, las coordenadas que usamos son de un tiempo fijo. Eso físicamente no tiene ningún sentido, porque nunca podemos acceder a un tiempo fijo. Cuando digamos que dos puntos que están separados espacialmente necesitan un tiempo finito en conectarse, y por tanto nunca podemos ver eventos que correspondan al mismo tiempo cósmico, ¿vale? Eso no es observable. Y esa jugarreta o esa elección de coordenadas, que es perfectamente correcta, no es que sea incorrecta, pero esa elección de coordenadas nos hace interpretar la expansión cósmica como acelerada. Cuando uno lo mira en términos de eventos observables, la expansión no es acelerada, sino que es desacelerada. Esto tiene que ver con lo que decía antes, que hay dos sistemas de referencia. Uno, donde el universo se está expandiendo exponencialmente, y otro donde el universo se hace estático. El sistema de referencia que no se mueve con el universo, digamos lo que se llama en relatividad especial el rest frame, en ese sistema de referencia, asintóticamente el universo será estático. Y en ese sistema estático, precisamente el universo se desacelera para llegar a ese sistema estático. Sin embargo, en el sistema común sí que es correcto decir que el universo se está acelerando. En fin, estos son ya pequeñas contradicciones que vienen de intentar hacer una interpretación newtoniana de lo que estamos viendo. Pero bueno, lo menciono porque a lo mejor lo que digo puede sonar contradictorio con lo que normalmente yo mismo digo también en otras ocasiones, que el universo se está acelerando. Bien. Como decía, yo creo que aquí acabo. Solamente como lo que dicen los ingleses, los teasers para preguntas, digamos, no sé cómo se traduciría un teaser en castellano. Sería, bueno, las intrigas, no sé, pongamos intrigas, ¿no? Es que, ¿cómo es que el universo se está expandiendo dentro de su radio de esparce, ¿no? Lo lógico, si uno piensa ahora en un observador de este universo, un observador desde fuera, si nosotros estamos dentro de un agujero negro y la gravedad es atractiva, lo más lógico es pensar que quizás caímos dentro del agujero negro a partir de una contracción. Es exactamente lo que ocurre en una estrella, ¿no? Tenemos una nube de gas, la nube de gas por atracción gravitatoria se contrae, ¿vale? En el caso de la estrella, típicamente antes de llegar a formar un agujero negro, hay efectos físicos de presión que impiden que se forme un agujero negro y entonces se forma una estrella. Bien, en nuestro caso, como os decía, como la masa del universo es tan grande, es 10 a la 22 masas solares, ¿de dónde he sacado este número, 10 a la 22? 6 por 10 a la 22. Viene de medir lambda. La medida de lambda te da exactamente la masa del universo. Y es 6 elevado a la 22, es 10 elevado a la 11 por 10 elevado a la 11, que quiere decir una galaxia, 10 elevado a la 11 estrellas, 10 a la 11 galaxias. Y eso es justamente lo que medimos en el universo. En el universo hay aproximadamente 1 billón de galaxias y cada galaxia tiene 1 billón de estrellas. De ahí te sale el 10 a las 22. Como digo, esta medida viene de lambda. Lambda la medimos hoy en día con una precisión de 1%, y por tanto sabemos la masa del universo con esa precisión en mi interpretación de lambda. Pues bien,
la masa es tan grande que la densidad necesaria para formar un agujero negro es minúscula, es menos de una partícula por metro cúbico. Por tanto, cuando nuestro universo formó un agujero negro, era extremadamente diluido, mucho más diluido que ningún sistema o nube que hayamos observado en el universo actual. ¿De acuerdo? Es un sistema extremadamente diluido, pero de masa muy grande, colapsa inmediatamente en un agujero negro sin que haya ningún tipo de interacción. No hay nada que lo pare, simplemente porque las partículas están muy separadas entre sí. Y esta es lo que decía de el teaser de especular cómo hemos llegado a la situación en la que estamos para ver si hay alternativas a esta teoría de inflación que mencionaba. Bien, esto lo dejo aparte, está en otros papers y acabo aquí. Mencionaré también como teaser que hay un trabajo que hemos hecho con Benjamín Camacho Quevedo, quizás alguno de vosotros lo conocéis, también es un estudiante mío de doctorado que está en Barcelona, pero que es de cerca de donde estáis vosotros, es del norte, cerca de Ensenada, y quizás alguno de ustedes lo conocen, a Benjamín Camacho. Hemos hecho unos trabajos que relacionan la estructura del cosmos con esta idea de que vivimos dentro de un agujero negro. Solo los menciono, si hay preguntas puedo explicar esto un poco más de los trabajos que he hecho con Camacho y acabo aquí. Simplemente creo que ya lo he explicado todo. Acabo aquí y entonces con las preguntas, si queréis, podemos profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la charla. Lo que para mi cabeza porque está dando vueltas. Sí, y eso que tú eres cosmólogo. Imagínate los que no son cosmólogos, ¿cómo estarán? A ver, tenemos preguntas en Zoom. Bueno, nos extendimos un poquito, entonces no sé. Sí. ¿Están? Bueno. Ok. Joel Alberto. Buenos días. Bueno, buenos días desde aquí de México. Buenas. Bueno, más que duda era como un comentario en el aspecto de que es difícil, digo, también al principio iba siguiendo todo muy bien y ya luego fue como que, ok, ya se me está saliendo un poquito de las manos. Sí. Pero la idea que me queda es qué complicado debe de ser como que entender en el lugar en el que estamos cuando estamos dentro de esto, pues. Ujú. Podemos estar dentro de un río, pero no saber si realmente es un río o comprender el Exacto. funcionamiento del río. Entonces, Sí, exactamente. sí es Exactamente. como que muy complicado decir en qué tipo de universo estamos o hablando de fronteras, densidades, sí es muy difícil. Cierto, cierto. Sí, sí. Y, Sí, o sea, esto en realidad es muy sencillo comparado con los modelos que barajan los grandes teóricos del cosmos. Por ejemplo, esto es infinitamente más sencillo que un modelo de inflación. O que los modelos de cuerdas o de membranas. Vamos, esto que estoy explicando yo es como de párvulos. Aún así, estoy de acuerdo. O sea, por más sencillo que es lo más sencillo que uno se puede imaginar, que es simplemente una nube de densidad constante, homogénea, isótropa, con masa finita, que colapsa o se expande. Eso es lo que estoy planteando yo. Es un paso más complicado, un pelo más complicado, solo un pasito más, que el modelo estándar donde es infinito. Pero obviamente no puede ser infinito el universo. Entonces esta finitud te da una constante adicional. Y eso explica lambda, ¿no? Este es un poco el mensaje de lo que estoy explicando. Es cierto que quizás es un poco más complicado que el modelo estándar porque hay un boundary. Sin embargo, ya el modelo estándar ya viste que también es complicado nada más empezar, ¿no? Porque hay todos estos horizontes, hay los problemas que uno tiene que poner ahí de la inflación, el hecho de que las medidas no te dan lo que uno espera, ¿no? Octavio. Muchas gracias, Enrique, por la interesante presentación y aprovecho a Buenas. enviarle saludos a Benjamín. Saludos. Este, Saludos, Octavio. este,
Oye, esto me recuerda a algunas propuestas que han hecho Penrose, Steinhardt, de que el universo podría ser oscilatorio, ¿no? Y que aprovechan, creo que Sí, ellos me acuerdo que el smoking gun para distinguir es que en el caso de ellos no habría estos modos de polarización en CMB, las famosos modos B, creo. Mi pregunta es si hay un smoking gun en este modelo para poder sí, distinguir contra inflación, ¿no? Pero muy muy bien, muy interesante bien, explorar estas opciones. muy bien. Buen punto. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo, el modelo de Conformal Cyclic Cosmology de Penrose. Bueno, eso sí que es un modelo. O sea, ahí hace bueno, introduce un concepto matemático que es que hay una conexión entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. De tal manera que cuando el universo se expande inflacionariamente al infinito, llega un momento donde eso se conecta con el principio del universo de forma cíclica. Pero eso es, digamos, una mera... Penrose es un genio, pero no deja, es una coyuntura de un genio. ¿No? No hay, digamos, no hay ninguna conexión con las leyes de la física que conozcamos que te permita hacer eso. Es como, digamos, una idea brillante. Entonces, claro, hay que ver si tiene evidencias observacionales. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que yo estoy proponiendo es mucho más sencillo. Tiene que ver con las leyes de Kepler, tiene que ver con lo más sencillo que hay en el mundo, formar una estrella. ¿No? Ahora sí es complicado. La diferencia en el modelo que yo propongo no sería un modelo cíclico. Esta nube, una vez que colapse en un agujero negro, ya no puede salir. Entonces, lo que yo propongo, que es una conjetura también, en la que, por cierto, estoy trabajando, es que al igual que una estrella colapsa y sabemos que las estrellas rebotan, ¿qué quiere decir esto? Supernovas, core collapse, supernova. Las estrellas, cuando pierden el fuel, la energía, bueno, digamos, la combustión, ¿no? El combustible, que se diría en castellano, cuando pierden el combustible, se encuentran con el principio de exclusión de Pauli, que es la degeneración de la materia. El principio de exclusión de Pauli nos explica que ningún fermión puede ocupar el mismo estado cuántico. Y esto hace que haya una presión que, por lo que nosotros sabemos, es infinita, porque no conocemos lo que hay más allá de la materia nuclear, que no te permite llegar a una singularidad. Eso lo que te da es una estrella de neutrones y asociada a una estrella de neutrones típicamente hay una explosión. Mi conjetura es que quizás eso es lo que pasó con nuestro universo. Es una conjetura que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar el colapso de esta estrella tan grande o de esta nube tan inmensa y diluida y ver si efectivamente podemos llegar a una situación que se parezca un poco al Big Bang, con un rebote parecido al Big Bang. Este rebote, debido a que estamos dentro del radio gravitacional de nuestra masa, no nos permitirá nunca salir. Por tanto, no va a ser cíclico, sino que lo que va a hacer es llegar a esta situación que comentaba antes de estática. El universo, en ciertas coordenadas, se hará estático y ahí se quedará. No vuelve. ¿Cuáles son las evidencias observacionales? Precisamente, y gracias por la pregunta, así en un segundo muestro este trabajo que hice con Benjamín. Una de las consecuencias, bueno, se puede ver un poco aquí, es que no puede haber perturbaciones, oscilaciones, que sean mayores que el radio de gravitacional donde hemos colapsado. ¿De acuerdo? O sea, este sería una imagen del colapso. Colapsamos, se forma el agujero negro a densidades muy bajas. Dentro del agujero negro seguimos colapsando. Hay un rebote, que sería este, y luego vivimos una época de expansión con formación de galaxias, que es la que estamos viviendo hoy en día. Pues bien, no podemos encontrar perturbaciones dentro de esta métrica, dentro de este espacio, que sean mayores que el tamaño
del horizonte gravitacional. Esta sería la evidencia. Y eso coincide muy bien con unas anomalías que se han observado en la radiación cósmica de fondo, precisamente que no hay estructuras más allá de 60 grados en la radiación cósmica de fondo. Y sorpresa, sorpresa, 60 grados es exactamente el tamaño del radio gravitacional correspondiente a lambda. O sea, si traducimos lambda a un radio gravitacional, nos sale 60 grados en la radiación cósmica de fondo. Bueno, esta sería una de las evidencias. Hay más, pero mi punto es que este es un modelo que se puede explorar. O sea, tengo que aceptar que todavía no es algo que nos tengamos que creer, ¿no? Es una posible explicación y pues hay que explorar si realmente, y espero que esto me dé trabajo para los próximos años, ¿no? Esta sería la idea. Ahora tengo un estudiante que está justamente, estamos utilizando códigos de formación estelar para ver si este rebote se produce o no a nivel de una masa muy grande, ¿no? Qué interesante y es muy importante siempre explorar alternativas, ¿no? Muchas gracias. Claro, claro. Bueno, yo también tengo unas preguntas, pero por el tiempo mejor las comentamos después, Enrique. Muy Muchísimas bien, muy bien. y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Enrique, Gracias a vosotros y un saludo muy cordial a todos los mexicanos. puedes quedarte unos minutos, Enrique, conectado. Sí, sí.